Hola, me llamo José Jaime Mas, profesor de matemáticas. Vamos a hacer esta pregunta de las pruebas de acceso a la universidad de julio 2022. Una pregunta de análisis matemático. Una máquina está productiva durante un año desde su compra. Se sabe que el rendimiento en porcentaje que tiene la máquina X meses después de su compra viene dado por esta función polinómica, como veis, de tercer grado, para cualquier X entre 0 y 12. Recuerda que X son los meses que han transcurrido desde su compra y está productiva durante 12 meses. Apartado A. ¿Es el rendimiento que tiene la máquina un mes después de su compra superior al rendimiento que tiene 2 meses después de su compra? Muy fácil. Apartado B. ¿Tras cuántos meses después de su compra alcanza la máquina su mayor rendimiento? ¿Cuál es dicho rendimiento máximo? Habrá que ver cuándo alcanza el máximo absoluto esta función, cuando X se mueve entre 0 y 12. Apartado C. A lo largo del año, los 12 meses, ¿tiene en algún momento la máquina un rendimiento inferior al 10%? Recuerda que las imágenes es porcentaje de rendimiento. Siempre hay que empezar definiendo bien las variables, la X y la f de X. X son los meses transcurridos después de su compra. Y f de X es el porcentaje de rendimiento a los X meses. Por ejemplo, cuando la X es 0, cuando compramos la máquina, pues esperaría un rendimiento de 100%, pero observo que al cambiar la X por 0, esto se hace 0, me da 800 partido de 10, que es 80. El rendimiento de la máquina es del 80%. Cuando pase un mes, pues cambiamos la X por el 1. Muy importante, la X varía de 0 a 12. Como veis, no es una función polinómica de segundo grado, no es una parábola, vamos, y hallar el máximo, pues tendré que hallarlo utilizando la derivada. Pero en el apartado A no me piden el máximo, me piden ese rendimiento que tiene la máquina un mes después de su compra, es decir, f de 1, superior al rendimiento que tiene 2 meses después de su compra. Es decir, me está preguntando si f1 es mayor de f2. Esta es la pregunta, así de fácil. Pues vamos a ver cuál es el rendimiento al cabo de un mes y vamos a hallar también la imagen del 2 y ver si es verdad que esta desigualdad es cierta o no. La imagen del 1 pues me da 820 partido de 10, me da 82. Ese sería el porcentaje de rendimiento. Y la imagen del 2 pues me da 846 partido de 10, es decir, 84,6%. Pues no, esta desigualdad no es cierta. F de 1 es menor que F de 2. Así que ese rendimiento que tiene la máquina un mes después de su compra superior al rendimiento que tiene 2 meses después. No, es inferior. Dejar la respuesta bien clara en un examen. Apartado B. ¿Tras cuántos meses después de su compra alcanza la máquina su mayor rendimiento? ¿Cuál es dicho rendimiento máximo? Tenemos que hallar el máximo de esta función desde 0 a 12. Aquí no hay imagen, aquí tampoco, venderemos la máquina o lo que sea. Entre 0 y 12 tengo que saber el comportamiento de esta función y dónde está ese máximo. Observa que nosotros en el apartado A hemos hallado como la imagen del 1 y del 2. La imagen del 1 ha sido 82 y la imagen del 2 ha sido un poquito más, 84,6. Digamos que tengo como 2 puntos de la gráfica. La imagen de 0, lo he dicho antes, era 80. La gráfica parece ser que va creciendo, pero tal vez haya un punto donde sea máximo, luego empiece a decrecer. Bien, la derivada primera me va a ayudar a encontrar ese máximo. Recordemos ahora la teoría. Aquí tengo la tabla de derivadas de funciones elementales, las propiedades de las funciones derivables y cómo me puede ayudar la primera derivada para ver si crece, decrece o hay un extremo relativo en la curva.
Realmente mi función es una función polinómica y hallar la primera derivada es muy fácil. Un décimo es una constante que está multiplicando el polinomio. Según esta primera propiedad puedo sacarlo fuera y derivar el polinomio. La derivada de una constante sabéis que es 0, la derivada de 15x es 15, la derivada de 6x al cuadrado es 12x y la derivada de menos x al cubo es menos 3x al cuadrado. Estoy utilizando también el hecho de que la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Se supone que esto lo sabéis. Bien, ¿y para qué derivo? Pues porque resulta que donde la derivada primera sea positiva estará creciendo la curva, donde es negativa está decreciendo, y cuando sea 0 tal vez haya un máximo o mínimo. Hay que estudiar la monotonía alrededor de él. Así que vamos a ver cuando la derivada primera es 0. La derivada primera de 0 si este polinomio es 0, ¿no? Menos 3x al cuadrado más 12x más 15 es igual a 0. Un décimo no es 0. Veo que puedo dividir entre 3 o entre menos 3 y tengo x al cuadrado menos 4x menos 5. Esta es la ecuación de segundo grado que resuelvo con la fórmula. El discriminante me da 16 más 20, que son 36. La raíz cuadrada 6, exacta. Perfecto, así salen números enteros. Una solución es 10 medios, que es 5, y la otra es menos 1. Claro que el menos 1 no pertenece al dominio de definición, que va de 0 a 12. Tengo que ver qué pasa alrededor de 5. Recuerda que la gráfica se estudia de 0 a 12. Aquí no estudiamos la gráfica y aquí tampoco. La primera derivada en el 5 es 0. ¿Pero qué pasa alrededor de 5? Tomamos un número cualquiera a la izquierda, por ejemplo 4, aquí el 6, y vemos qué valor toma la primera derivada en el 4 y en el 6. Cambiáis la x por 4 en la primera derivada y os dará un número positivo, exactamente 1,5 si no me equivoco. Mayor que 0, eso significa que la derivada primera es positiva para números que están entre 0 y 5. Y eso equivale a decir que la gráfica está creciendo desde 0 hasta 5. Todo eso está aquí explicado en la teoría. En cambio, la derivada en el 6, cambiáis aquí la x por el 6, veréis cómo va a dar un número negativo, exactamente menos 2,1, menor que 0. Todos los números que están entre 5 y 12 tienen derivada negativa. La gráfica está decreciendo entre 5 y 12. Si el 5 está aquí, en el 5 tendré el máximo absoluto. Mirad, vamos a hallar la imagen de 5 para ver dónde está ese máximo. A veces cambiáis el 5 aquí en la derivada. No, por supuesto hay que cambiarla en la función que estamos estudiando, en esta. Donde ponga x ponemos 5 para ver cuál es el rendimiento al cabo de los 5 meses de su compra. Pues según la calculadora es el 90%. Digamos que en este punto va a estar el máximo, de 0 a 5 va creciendo, ¿vale? No en forma de recta, sino cóncava hacia abajo, y luego va disminuyendo. Ya puedo contestar al apartado B. ¿Tras cuántos meses después de su compra alcanza la máquina su mayor rendimiento? Pues al cabo de 5 meses. Y ese dicho rendimiento máximo es del 90%. Tenéis que dejar la solución clara en el examen. Podríamos hacer la gráfica un poco mejor, ¿verdad? Por ejemplo, la imagen de 0 antes vimos que era 80. Me gustaría también saber cuál es la imagen de 12. La imagen de 0 es 80, empieza con un 80% de rendimiento. La imagen de 12, pues nada, cambiamos la x por 12 en la función que me da el rendimiento. Me da 11,6. Eso quiere decir, la imagen de 12 es 11,6. No está muy bien dibujado, ¿no? La escala no está muy bien, lo siento. Luego si queréis lo hago un poco mejor con el ordenador. 11,6 está aquí.
Así que la gráfica entre 0 y 12 tiene este comportamiento. Los primeros 5 meses el rendimiento va aumentando y luego de los 5 meses hasta que hace 12 va disminuyendo y acaba aquí en el 11,6% de rendimiento. Esta gráfica me puede ayudar a contestar el apartado C, porque dice, a lo largo del año, es decir, a lo largo de estos 12 meses, ¿tiene en algún momento la máquina un rendimiento inferior al 10%? El 10% es menor de 11,6. Veo que nunca llega al 10%. Si pasa un poco más de meses, quizás sí, pero en este año no baja del 10%. Si no hago la gráfica, ¿lo podría haber hecho igual? Bueno, sí, habría que plantear una inecuación. Porque en el apartado C me están preguntando si f de x es alguna vez menor a 10. Esta es la pregunta. Entonces es plantear esta inecuación. F de x es esto y miro a ver si es menor de 10. Por lo que lo mismo, se pasa 10 multiplicando, la desigualdad no cambia. Si esto es cierto, por lo que lo mismo, para resolver esta inecuación, primero hay que plantear la ecuación. Claro que puede ser que no tenga soluciones enteras si nos metemos en un buen lío. Recurriría a la gráfica y veo que nunca es menor de 10. Las imágenes o el conjunto imagen, digamos, el recorrido de esta función, pues varía desde 11,6 hasta el máximo valor que es el 90. Entonces puedo contestar el apartado C diciendo que no. Es que creo que este número no va a tener soluciones enteras y por tanto habría que utilizar entonces teorema de Bolzano, en fin, teoremas matemáticas aplicadas, porque no lo he dicho, pero esta pregunta es del examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 2. Pues en esa asignatura no se estudia el teorema de Bolzano para hallar raíces de este polinomio de tercer grado. A ver, disculpad el error, quería decir más 700, ¿no? 800 menos 100 son más 700. Esta ecuación es resuelta con ordenador y me da una solución no entera, ni muchísimo menos. Así que para contestar el apartado C hay que responder lo que antes os he dicho, ya que sin conocer algunos teoremas de universidad no podemos o no sabemos resolver esta ecuación. Bien, pero insisto, con esto es suficiente. Solución. ¿Tiene en algún momento la máquina un rendimiento inferior al 10%? No. Nunca el rendimiento es inferior al 10%, pues el conjunto de imagen, los posibles valores del rendimiento varían desde 11,6 hasta 90. ¿De acuerdo? Mira, con el GeoGebra voy a hacer la gráfica correctamente. Esta es la función, la representamos. He cambiado la escala del eje de las X y del eje de las Y para que cupiera bien. Y a mí me interesa desde 0 hasta 12, el resto no. Observa como efectivamente en el 5 está ahí el máximo, que el ordenador me lo va a decir, me da los extremos. En este punto es el 5,90 y hay un mínimo en el -1. Bueno, ya. Pero el -1 no es el dominio de definición. Recuerda que las imágenes van de 0 a 12. En el -1, efectivamente, aquí hay un mínimo. Efectivamente, nosotros también en -1, aquí lo vimos, en el -1 la derivada primera era 0 y es que ahí hay un mínimo. Pero a mí me interesa hacer la gráfica de 0 a 12. Y observa que la imagen de 12 es mayor de 10. Esto el ordenador también me ayuda. Observa que hay una opción de punto en objeto y me permite moverlo, ¿veis? Y puedo saber en cada mes, en cada momento, cuál es el porcentaje de rendimiento. Y justamente cuando la X es 12, aquí, a ver, hay que acercarse más. En el 12 la imagen es 11,67, efectivamente. Bueno, es 11,6. Por último, no olvides que en aprendermatemáticas.org tengo mucho más ejercicios resueltos en vídeo. Concretamente, este está en segundo debate de Ciencias Sociales, en análisis
ejercicios de análisis matemático en las pruebas de acceso a la universidad. Pues este es uno más dentro de los... pues un montón, ¿verdad? 87 ejercicios. Como veis, el que hace 87 es el que acabo de hacer. Bien, espero que lo hayáis entendido. Un saludo desde Elche, en España, y hasta otro vídeo.